Los 12 órdenes de la Soil Taxonomy. Suelos que tienen 1. Permafrost dentro de 100 centímetros de la superficie del suelo o 2. Materiales gélicos dentro de los 100 centímetros de la superficie del suelo y permafrost dentro de los 200 centímetros de la superficie del suelo. Suelos con un permafrost. Gelisoles. Otros suelos que 1. No tienen propiedades ándicas de suelos en 60% o más del espesor, entre la superficie del suelo y una profundidad de 60 centímetros o a un contacto dénsico, lítico o paralítico o un duripán si está más superficial. Y 2. Tienen materiales orgánicos de suelo que satisfacen una o más de las siguientes características. A. Sobreyacen a tefras, materiales fragmentales o pomáceos y o rellenan sus intersticios y directamente abajo de estos materiales tienen un contacto dénsico, lítico o paralítico. O B. Cuando se suman las cenizas, fragmentales o materiales pomáceos, tienen un total de 40 centímetros o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 50 centímetros. O C. Constituyen 2/3 o más del espesor total del suelo a un contacto dénsico, lítico o paralítico y no tienen horizontes minerales o tienen horizontes minerales con un espesor total de 10 centímetros o menos. O D. Están saturados con agua por 30 días o más por año en años normales o artificialmente drenados. Tienen un límite superior dentro de los 40 centímetros de la superficie del suelo y un espesor total de 1. 60 centímetros o más si 3/4 o más de su volumen consiste de fibras de musgos o si su densidad aparente en húmedo es menor de 0,1 gramos por centímetro cúbico. O 2. 40 centímetros o más si ellos consisten de materiales sápricos o hérmicos o de materiales fíbricos con menos de 3/4 por volumen de fibras de musgos y una densidad aparente en húmedo de 0,1 gramos por centímetro cúbico o más. Suelos con un horizonte ístico. Histosoles. 1. Un horizonte espódico, un horizonte álbico en 50% o más de cada pedón y un régimen de temperatura del suelo críllico o gélico. O 2. Un horizonte AP que contiene 85% o más de materiales espódicos. O 3. Un horizonte espódico con todas las siguientes características. A. Una o más de las siguientes. 1. Un espesor de 10 centímetros o más. O 2. Un horizonte AP suprayacente. O 3. Cementación en 50% o más de cada pedón. O 4. Una clase de textural que es más fina que arena gruesa, arena, arena fina, arena francosa gruesa, arena francosa o arena francosa fina en la fracción de tierra fina y un régimen de temperatura del suelo frígido. O 5. Un régimen de temperatura del suelo críllico o gélico y B. Un límite superior dentro de las siguientes profundidades a partir de la superficie del suelo mineral, ya sea 1. Menor de 50 centímetros o 2. Menor de 200 centímetros si el suelo tiene una clase textural, arena gruesa, arena fina, arena francosa gruesa, arena francosa o arena francosa fina en la fracción de tierra fina en algún horizonte, arena francosa o arena francosa fina en la fracción de tierra fina en algún horizonte entre la superficie del suelo mineral y el horizonte espódico. Y C. Un límite inferior como sigue. 1. Ya sea a una profundidad de 25 centímetros o más abajo de la superficie del suelo mineral o a la parte superior de un duripán o fragipán o a un contacto dénsico, lítico, paralítico o potroférrico, cualquiera que esté más somero. O 2. A cualquier profundidad. A. Si el horizonte espódico tiene una clase textural que es más fina que arena gruesa, arena, arena fina, arena francosa gruesa, arena francosa o arena francosa fina en la fracción de tierra fina y el suelo tiene un régimen de temperatura frígido. O B.
si el suelo tiene un régimen de temperatura críico o gélico y D, ya sea 1. Un horizonte álbico directamente encima en 50% o más de cada pedón, o 2. Sin propiedades sándicas de suelo en 60% o más del espesor. A. Dentro de los 60 centímetros de la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más superficial, si no existe un contacto dénsico, lítico o paralítico, duripán o un horizonte petrocálcico dentro de esa profundidad o B. Entre la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más superficial, y un contacto dénsico, lítico o paralítico, duripán o un horizonte petrocálcico. Suelos con un horizonte espódico. Espodosoles. 1. Dentro de los 60 centímetros de la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que sea más superficial, si no existe un contacto dénsico, lítico o paralítico, duripán u horizonte petrocálcico dentro de esa profundidad, o 2. Entre la superficie del suelo mineral o la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más superficial, y un contacto dénsico, lítico o paralítico, un duripán u horizonte petrocálcico. Suelos con propiedades ándicas. Andisoles. 1. Un horizonte óxico dentro de los 150 centímetros de la superficie del suelo mineral y no tienen un horizonte cándico dentro de esa profundidad o 2. 40% o más por peso de arcilla en la fracción de tierra fina entre la superficie del suelo mineral y a una profundidad de 18 centímetros después de mezclados y un horizonte cándico que tiene las propiedades de minerales intemperizables de un horizonte óxico y tiene su límite superior dentro de los 100 centímetros de la superficie del suelo mineral. Suelos con un horizonte óxico. Oxisoles. 1. Una capa de 25 centímetros o más de espesor dentro de los 100 centímetros de la superficie del suelo mineral que tiene caras de fricción o agregados en forma de cuña con ejes longitudinales inclinados entre 10 a 60 grados de la horizontal y 2. Un promedio ponderado de 30% o más de arcilla en la fracción de tierra fina entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 18 centímetros o en un horizonte AP, cualquiera que tenga mayor espesor, y 30% más de arcilla en la fracción de tierra fina de todos los horizontes entre una profundidad de 18 centímetros y una profundidad de 50 centímetros o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, duripán o un horizonte petrocálcico si están menos profundos y 3. Grietas que se abren y cierran periódicamente. Suelos con un alto contenido en arcillas expandibles. Vertisoles. 1. Tienen A. Un régimen de humedad del suelo arídico y B. Un epipedón ócrico o antrópico y C. Uno o más de los siguientes dentro de los 100 centímetros de la superficie del suelo. Un horizonte cámbico a una profundidad menor de 25 centímetros o más. Un régimen de temperatura críico o un horizonte cámbico, un horizonte anhidrítico, cálcico, gípsico, petrocálcico, petrogípsico o sálico o un duripán o D. Un horizonte argílico o nátrico o 2. Tienen un horizonte sálico y A. Saturación con agua en una o más capas dentro de los 100 centímetros de la superficie del suelo por un mes o más durante años normales y B. Una sección de control de humedad del suelo que está seca en alguna o en todas partes durante algún tiempo en años normales y C. Sin horizonte sulfúrico dentro de los 150 centímetros de la superficie del suelo mineral. Suelos con un régimen de humedad arídico. Aridisoles. 1. Ya sea A. Un epipedón módico o B. Tanto un horizonte superficial que reúne todos los requisitos de un epipedón mólico,
excepto en su espesor, después de que el suelo se ha mezclado a la profundidad de 18 centímetros y un subhorizonte mayor de 7,5 centímetros de espesor, dentro de la parte superior de un horizonte argílico, cándico o nátrico, que satisface los requisitos de color, contenido de carbono orgánico, saturación de bases y estructura de un epipedón mólico, pero están separados del horizonte superficial por un horizonte álbico y una saturación de bases de 50% o más por acetato de amonio en todos los horizontes entre el límite superior de cualquier horizonte argílico, cándico o nátrico y en una profundidad de 125 centímetros abajo de ese límite o entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 180 centímetros o entre la superficie del suelo mineral y un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquier profundidad que esté más superficial. Suelos con un horizonte mollico. Mollisoles. 1. Un horizonte argílico, cándico o nátrico. O 2. Un fragipán que tiene películas de arcilla de 1 milímetro o más de espesor en alguna parte. Suelos con un horizonte argílico saturado. Alfisoles. 1. Un horizonte argílico o cándico, pero no un fragipán, y una saturación de bases por suma de cationes de menos de 35% a una de las siguientes profundidades. A. Si el epipedón tiene una clase textural de arena gruesa, arena, arena fina, arena francosa gruesa, arena francosa o arena francosa fina en la fracción de tierra fina en todo su espesor, ya sea 1. 125 centímetros abajo del límite superior del horizonte argílico, pero no más profundo de 200 centímetros abajo de la superficie del suelo mineral, o 180 centímetros abajo de la superficie del suelo mineral, cualquiera que esté más profundo, o 2. A un contacto dénsico, lítico, paralítico o petroférrico si está más somero, o b. La más superficial de las siguientes profundidades. 1. 125 centímetros abajo del límite superior del horizonte argílico o cándico, o 2. 80 centímetros abajo de la superficie del suelo mineral, o 3. A un contacto lítico, paralítico o petroférrico, o 2. Un fragipán y ambas de las siguientes características. A. Un horizonte argílico o un cándico encima, dentro o abajo de él, o películas arcillosas de 1 milímetro o más de espesor en uno o más de sus subhorizontes, y b. Una saturación de bases por suma de cationes de menos de 35% a la profundidad más superficial de las siguientes. 1. 75 centímetros abajo del límite superior del fragipán, o 2. 200 centímetros abajo de la superficie del suelo mineral, o 3. A un contacto dénsico, lítico, paralítico o petroférrico. Suelos con un horizonte argílico y bajo porcentaje de saturación. Ultisoles. 1. Una o más de las siguientes características. A. Un horizonte cámbico que está dentro de los 100 centímetros de la superficie del suelo mineral y tiene un límite inferior a una profundidad de 25 centímetros o más abajo de la superficie del suelo mineral, o b. Dentro de los 100 centímetros de la superficie del suelo mineral, un horizonte cálcico, petrocálcico, gípsico, petrogípsico, plácico o un duripán, o c. Un fragipán o un horizonte óxico, sómbrico o espódico dentro de los 200 centímetros de la superficie del suelo mineral, o d. Un horizonte sulfúrico dentro de los 150 centímetros de la superficie del suelo mineral, o e. Un régimen de temperatura críico o gélico y un horizonte cámbico, o 2. No tienen materiales sulfídicos dentro de los 50 centímetros de la superficie del suelo mineral, y ambas a. En uno o más horizontes entre 20 y 50 centímetros abajo de la superficie del suelo mineral, un valor de N de 0,7 o menos de 8% de arcilla en la fracción de tierra fina, y b. Una o más de las siguientes características. 1. Un epipedón folístico, ístico, mólico, plagen o úmbrico, o plagen o úmbrico, plagen o úmbrico, o
2. Un horizonte sálico o 3. En 50% o más de las capas entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 50 centímetros, un porcentaje de sodio intercambiable de 15 o más o una relación de absorción de sodio de 13 o más, que disminuye con el incremento de la profundidad abajo de 50 centímetros y también un manto freático dentro de 100 centímetros de la superficie del suelo mineral en algún tiempo durante el año cuando el suelo no está congelado en ninguna parte. Suelos con horizonte cámbico. Inceptisoles. 1. Tiene un contenido de carbonato de calcio equivalente de como mínimo un 15%. 2. O bien tiene un 5% en volumen de carbonatos secundarios, o bien tiene un contenido de carbonato de calcio equivalente que es superior en un 5% absoluto al contenido en una capa subyacente. 3. Tiene un espesor de como mínimo 15 centímetros. 4. No forma parte de un horizonte petrocálcico. Suelos con horizonte cálcico. Inceptisoles. 1. Espesor igual o superior a 15 centímetros. 2. No está cementado, o si lo está, las partes cementadas tienen menos de 5 milímetros de espesor o no tienen continuidad lateral. 3. Tiene un 5% más de yeso en masa y un 1% o más en volumen de yeso secundario identificable. 4. El producto del espesor en centímetros por el porcentaje de yeso es de como mínimo 150. Suelos con horizonte gípsico. Inceptisoles. Los principales requerimientos son como mínimo 15 centímetros de espesor y durante 90 días consecutivos o más en años normales. 1. Una conductividad eléctrica del extracto de pasta saturada CES igual o mayor de 30 ds M-1 a 25 grados centígrados y 2. El producto de la CES por el espesor es igual o mayor a 900. Suelos con horizonte sálico. Inceptisoles. Resto de suelos con propiedades distintas a las nombradas. Otros suelos. Entisoles.